Nosotros no dependemos de lo que dice el calendario, ¿eh? Acuérdense de eso. Nosotros vivimos ya en el año agradable del Señor, donde todo nos ha sido dado. Bueno, Pastor Sergio, vamos a recibir la palabra por boca del Pastor Sergio. Bienvenido. Denle un aplauso al Pastor Sergio que nos va a traer la palabra esta mañana. Gracias. ¿Cómo están? Eso es todo, ¿eh? Ahora sí los agarré más vivos. Bueno, antes de iniciar, quisiera darle gracias a Dios también yo, porque, bueno, pues recibimos una sorpresa muy grata el día de ayer y pues quiero compartirla con ustedes, así es que le voy a pedir a mi familia que pase un momentito. Pasen, mi familia, sí, todos. Y pues bueno, fue una sorpresa para nosotros. Fue una sorpresa, pues a lo mejor la mayoría saben, pero nuestra hija Salma tiene 8 meses que ha estado en Estados Unidos y nos dio una gran sorpresa, no nos lo esperábamos, hizo una gran travesía para venir aquí, estuvo en carretera 10 horas, después tomó un avión al Paso, después se vino en camión de allá, nos sorprendió a todos. Entonces estamos muy contentos, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros hijos. Sabemos que el Señor cumple su propósito en la vida de cada uno de ellos, ¿verdad? Y pues muy contentos, pensábamos que no íbamos a estar en Navidad juntos todos, pero pues bueno, el Señor concedió ese deseo para todos nosotros. Bueno. Bueno, pues vamos a iniciar. Quiero compartir con ustedes un tema que la mayoría ya conoce. Muevo aquí tantito. La mayoría hemos escuchado, en esta casa se ha enseñado mucho acerca de eso. Y bueno, pues a lo mejor no es alguna novedad de inicio, pero hoy lo vamos a ver desde una perspectiva un poco diferente. Discúlpenme, nada más tengo que ajustar algo aquí muy rápidamente. Vamos a verlo desde una perspectiva, porque el título del tema que vamos a ver el día de hoy lleva por nombre El Nuevo Pacto. Entonces, la mayoría sabemos, hemos escuchado, de hecho se nos han dado cursos completos, ¿verdad?, en esta casa acerca del Nuevo Pacto, pero el día de hoy vamos a tener una perspectiva un poco diferente. Les voy a pedir que traten de utilizar su imaginación. Vamos a trasladarnos en el tiempo para ver un poco lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús y quiero de alguna manera analizar junto con ustedes cuál era la perspectiva de ese tiempo y qué era lo que sus discípulos estaban viviendo en ese tiempo. Entonces, estén listos, preparados, declaramos que el Señor nos ilumina, ¿verdad?, para poder entender lo que Él quiera mostrarnos en este día. Y bueno, pues vamos a empezar. El Nuevo Pacto. Algunos de ustedes, no sé si al igual que yo, por muchas de las cosas que nos han ofrecido la mercadotecnia últimamente, cuando nos hablan de algo ilimitado o de algo incondicional, como que normalmente no lo creemos totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque en ocasiones lo de ilimitado no es totalmente cierto. En ocasiones cuando se nos ofrece, por ejemplo, algún plan de telefonía, nos dicen todo es ilimitado. Pero dependiendo del paquete, mientras tengas datos, todo es ilimitado en ciertas cosas. Pero si ya no los tienes, después de esto empieza a tener un costo. Las coberturas de los seguros, cobertura amplia, cobertura ilimitada, pero siempre hay algunas condiciones de esas cosas, ¿no? Entonces, el entender la palabra ilimitado a veces ya no la entendemos en su contexto y a veces tenemos límites para poder entenderla. El incondicional, pues bueno, también, amor incondicional. Más en este tiempo como que es difícil de encontrar amor incondicional, ¿no? O que se practique el amor incondicional. Entonces estas cosas a veces nos traen algunas dificultades para entender cosas que Dios ha establecido, cosas que Dios ha dicho sobre nosotros. Y bueno, para hacerlo un poquito chistoso, les voy a compartir lo que vivió alguna mamá en algún momento que su hijo estaba a punto de entrar en una escuela en Estados Unidos y dentro de esta escuela ofrecían algunas tarjetas para que pudieran, dependiendo de un pago que se hiciera en esta tarjeta en la cafetería, poder tener acceso a lo mejor a una comida al día,
a 2 comidas al día, a 3 comidas al día. Y estaba explicando esto la persona que trabajaba en la universidad y les dice algo que pues yo creo que de aquí muchos se pondrían muy contentos. Les dice, hay una tarjeta que es ilimitada para la comida. Entonces, miren, ahí algunos brincaron, me da de felicidad. Brincamos, dijo el otro. Y cuando al escuchar esto, una señora inmediatamente se levanta y levanta la mano. Oiga, es que usted lo que no sabe es que mi hijo come mucho. Y le dice la persona a la universidad, pues entonces yo creo que su hijo es un candidato para la tarjeta ilimitada. Ya ve cómo anuncian las cosas, ¿no? Y le dice la señora, no, es que yo creo que usted no me entendió. Mi hijo en realidad come mucho. Entonces, para ella había una dificultad en poder entender que realmente le iban a poder dar a su hijo todo lo que quisiera en cuanto a comida se refiere. Por ahí dicen que ya tienen boletinados o nos tienen boletinados aquí algunos en los buffets y ya no nos dejan entrar, ¿verdad? Los buffets. No es cierto, es una broma. Pero así sucede a veces en nuestra mente limitada, cuando en ocasiones escuchamos cosas que Dios ha hecho o ha dicho acerca de nosotros, y cuando oímos que su amor es incondicional, que su amor o su perdón es ilimitado, todas estas cosas nos traen a veces ciertas dificultades para poder creerlo. Algunos, yo creo que si cuando recién nos convertimos, habrá algunos que probablemente hayan dicho, tú recibe al Señor Jesucristo en tu vida y todos tus pecados te serán perdonados. Y a lo mejor algunas personas dirán, es que se me hace que si Dios ve mi historial de vida, probablemente no me va a querer perdonar todo lo que había hecho. O incluso nosotros llegamos a ser juiciosos con algunas personas, y cuando alguna persona va a recibir a Cristo y que ha sido una persona, si queremos verlo de esta manera, un asesino, un violador, lo peor que ustedes se puedan imaginar, probablemente nosotros diríamos, ¿será posible que Dios pueda perdonar a esta persona? Y a veces entramos en ciertos conflictos mentales por lo que podemos nosotros estar de alguna manera entendiendo, o de la forma en la que nosotros interpretamos ciertas cosas. Y bueno, vamos a revisar un poco lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús hubo una parte al final ya de su existencia terrenal, donde Jesús se dirigía a Jerusalén. Se dirigía a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Es decir, la mayoría lo deben de saber, la Pascua era la celebración que ellos estaban agradecidos con el Señor porque Dios había liberado a sus ancestros, a sus antepasados de la esclavitud en Egipto. Esta era la principal razón de la celebración de la Pascua, y de ahí viene lo que conocemos como el Cordero de la Pascua, que fue el cordero que fue utilizado en sacrificio para poner sangre en los dinteles, ¿recuerdan? En los marcos de las puertas, para que el ángel exterminador no terminara con los primogénitos del pueblo hebreo, ¿recuerdan? Bueno, pues entonces Jesús se dirigía a celebrar esta Pascua, esta celebración, pero lo más contrastante era que a pesar de que estaban tratando de celebrar o estaban celebrando esta libertad que Dios les había dado de Egipto, en ese momento ellos se encontraban bajo el dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano había conquistado muchísimos territorios y obviamente Israel no era la excepción en ese momento. Entonces había una serie de sentimientos encontrados, creo yo, en los hebreos, en los judíos en ese entonces, porque a pesar de estar celebrando esa libertad, ellos anhelaban y estaban esperando la llegada de un Mesías que incluso había sido profetizada mucho tiempo antes para ellos poder ser liberados. El detalle de que esta liberación y este Mesías que ellos esperaban, ellos lo veían de una manera en la que creían que se iba a levantar un nuevo rey en Israel y que este rey impondría ¿cómo les podría decir? El poder a través de Dios mismo en su pueblo para que la nación de Israel volviera a ser libre, independiente y pudieran ser liberados de este dominio que estaban viviendo. Recuerden que no solamente
fueron dominados por el Imperio Romano, sino que hubo otros imperios anteriormente que estuvieron dominando a los judíos. Entonces esperaban que Dios hiciera un gran milagro a través de este Mesías. Como la Pascua era un gran acontecimiento, no había sin duda un mejor lugar para celebrarla que estar en Jerusalén, esta ciudad tan importante para ellos. Miles y miles de personas se movían para celebrar estas fiestas, que dicho sea de paso, no era una celebración que durara un día, eran varios días y tendrían varios ritos y ceremonias que llevaban a cabo durante este tiempo. Pero como ustedes saben, Jesús estaba dirigiendo a la ciudad de Jerusalén y los líderes religiosos en ese momento ya estaban con tremendas uñas de querer agarrar a Jesús. Jesús se había vuelto un personaje sumamente popular. Recuerden que alrededor de 3 años antes había sido inaugurado su ministerio a través de Juan el Bautista en el río Jordán. Y en ese momento Jesús gozaba de una gran popularidad por todos los milagros, todas las cosas, el carisma que él tenía y todas las cosas que él había hecho en ese tiempo. Entonces ellos estaban ansiosos de poder agarrar a Jesús para prenderlo. Les voy a estar leyendo algunas citas, no es necesario que las busquen, los de medios si las quieren proyectar no hay ningún problema, pero les voy a comentar algunas citas. Vamos a Juan 11:57 y voy a usar la versión NBI. Dice este pasaje: por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. La clase religiosa estaba pendiente de Jesús para poder agarrarlo en ese momento. En Marcos 14:2, en otra versión, dice: por eso decían, o esto era algo que se establecía de lo que querían hacer al aprenderlo, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. Recuerden, como les decía, que Jesús ya gozaba de una gran popularidad y había una gran multitud en ese entonces. Yo les pido que traten de viajar, como les decía al inicio, en el tiempo e imaginar todo esto que estaba sucediendo en ese tiempo. Sabían que Jesús, como lo dijimos, era sumamente popular y querían evitar algún problema o que el mismo pueblo se echara en contra de ellos al tratar de arrestarlo. Pero fíjense lo que dice Juan 11:57. Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, lo aprendieran. Juan 12:12 dice, esto habla sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. La gente de la ciudad, enterados que Jesús venía a esta celebración. La gente estaba muy entusiasmada, estaban muy contentos, muy emocionados. Recuerden que a Jesús le consideraban un Mesías y le creían, y ahorita lo vamos a ver más adelante con el fundamento bíblico, que creían que era el rey que Dios iba a establecer para darle libertad al pueblo de Israel. La gente estaba entusiasmada, ya que no solo celebrarían la libertad de sus ancestros en Egipto, sino que probablemente también tenían las esperanzas y sabían que probablemente él sería el nuevo libertador que estaban esperando. Creían que Jesús sería proclamado rey en ese tiempo, como el Mesías que se había profetizado, y en la forma que ellos creían y la ciudad estaban llenos de esperanza y de emoción de que esto pudiera suceder. Imagínense ustedes, toda la gente pendiente de lo que pudiera hacer Jesús. Yo creo que había una gran expectativa. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer en este tiempo? ¿Qué debemos de esperar? ¿Nos irá a llamar a que nos levantemos en armas? Estaban bajo el dominio romano. Yo creo que había muchos nacionalistas ahí, patriotas, dispuestos a hacer lo que fuera. ¿Cómo, perdón? Había incluso un partido, dice mi papá, que era un partido muy nacionalista y con un celo tremendo por establecer nuevamente la nación de Israel. Pero no solamente el pueblo estaba pendiente de lo que estaba sucediendo, Roma misma estaba pendiente de lo que pasaba. Ellos sabían y habían oído de lo que Jesús hacía. Pilatos mismo estaba pendiente de lo que sucedía. Los fariseos estaban nerviosos, la clase religiosa estaba enojada y nerviosos. No sé si recuerdan que en la clase anterior que me tocó compartir con ustedes, hablamos acerca del milagro donde bajan un paralítico para que
sanar a Jesús a este paralítico. Y lo primero que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Antes de siquiera sanarlo, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos o los religiosos que estaban ahí, fue una situación que a ellos les molestó en gran manera. Imagínense decir, ¿quién es este hombre para perdonar los pecados? Si solamente Dios puede perdonar nuestros pecados, y eso a través de los sacerdotes cuando ofrecemos un sacrificio. Entonces los mismos sacerdotes estaban preocupados, enojados, porque de alguna manera Jesús estaba usurpando el lugar y la posición para la cual ellos habían sido llamados y escogidos. Las palabras corrían rápido entre la gente. La gente se formó a los lados del camino para recibir a Jesús. Vayamos a Juan 12:13 y veamos lo que dice. Tomaron ramas de palma. Déjenme le bajo un poquito el volumen porque se me hace que está alto. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello. Y entre el versículo voy a darles algunos datos importantes. Hosana. Hosana formalmente significa sálvanos, por favor. Se trataba de una exclamación de alabanza con la implicación de alguien soberano o de un rey. ¿Se imagina? El pueblo a los lados del camino recibiendo a alguien y aún estando bajo el imperio romano diciéndole a él, sálvanos, libéranos. Prácticamente diciendo, queremos que hagas lo que Moisés hizo en un pasado y que seas la persona que Dios mandó. Con esa esperanza estaban de que Dios te haya mandado a ti para liberarnos a nosotros en este tiempo. Y le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Ya desde ahí le estaban nombrando rey. Y por eso algunos podremos recordar, aunque me estoy adelantando un poquito, que en su crucifixión, a manera de burla, le pusieron rey de los judíos. ¿Recuerdan? Porque a él lo estaban proclamando y esperaban que realmente fuera su rey. Ellos asumieron que Jesús había llegado a Jerusalén para hacer algo por su nación. Pero en realidad Jesús había llegado a Jerusalén a hacer algo por ti y por mí. Fue algo maravilloso y vamos a empezar a ver los detalles de lo que Dios hizo en ese tiempo. No solamente por ti y por mí, sino por el mundo entero, a causa del propósito eterno. Tenemos la definición ahí de propósito eterno, muchachos. Quisiera compartirla. Aquí la tengo, si no la tienen ustedes ahí. El propósito eterno es la voluntad amorosa del Padre de hacerse conocer por medio del Hijo, quien está impartido en su iglesia para que Él sea el todo en todo. Qué maravilloso, ¿no? Lo que sucedería en los siguientes días sería algo muy confuso no solamente para sus discípulos, sino para toda la gente que estaba viviendo este tiempo. Y esto no tendría una mayor claridad hasta que pasara el tiempo, que Cristo muriera o Jesús muriera y resucitara. Todo esto iba a empezar a tomar sentido, pero en ese tiempo había muchas cosas que no tenían sentido. A lo mejor vuelvo a hacer referencia a esto que les voy a decir, pero debemos de entender que en ese tiempo no había ningún libro escrito del Nuevo Testamento. En la manera en la que nosotros podemos entender la obra de Jesucristo, aun y cuando el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, nos hacían saber y ver lo que habría de acontecer, en realidad la explicación y el poder entender lo que sucedió a través de la cruz, lo podemos entender a través del Nuevo Testamento, pero nosotros sí tenemos dónde leerlo. Ellos no tenían dónde leerlo. El primer libro se cree que fue escrito, fue el libro de Santiago, y se cree que fue escrito entre el año 45 y 49 después de Cristo. Entonces, ellos no tenían ninguna referencia, obviamente, de lo que estaba pasando en ese momento. En los siguientes días Jesús cumpliría la promesa que Dios le dio a Abraham y reemplazaría el pacto que Dios había hecho con la nación de Israel. Él le prometió a Abraham que de él haría una gran nación, ¿recuerdan? Y que a través de esa nación Dios bendeciría no solamente al pueblo de Israel, sino que bendeciría al mundo. Y Jesús está a punto de cumplir o completar esa promesa que le había sido hecha a Abraham. Mientras se daba todo esto, Jesús iba de un lado a otro en ese tiempo, enseñando, predicando, hablándole a la gente de lo que habría de venir, predicando acerca del reino.
y él seguía haciendo lo que él tenía que hacer. Esperaban sus detractores, como lo dijimos antes, el momento preciso para poder aprenderle. Y lo más triste es que alguien sumamente cercano a Jesús rompe filas en su equipo y es quien traiciona a Jesús. Todos sabemos de quién estoy hablando, ¿verdad? De Judas. Y fíjense lo que dice Lucas 22:4. Hablando precisamente de Judas, fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Lo que tanto estaban anhelando los religiosos de ese tiempo, los detractores de Jesús, de tener el momento preciso para poder detenerlo, alguien del equipo de Jesús estaba poniéndose ahora de acuerdo con ellos para entregárselos a ellos en sus manos. Lucas 22:5 dice, ellos se alegraron porque tenían miedo. Esto obviamente es la explicación de por qué sentían tanta alegría. Se alegraban porque ellos tenían miedo. Dijimos que el sistema completo estaba nervioso, el sistema religioso, el sistema político, el sistema del mundo, en pocas palabras, estaba nervioso por lo que Jesús estaba realizando. Y si Jesús se convertía en rey y llegaba a ser el Mesías que ellos creían, ellos perderían todo el imperio que ellos habían construido hasta ese tiempo, el imperio religioso, el imperio político, todo lo que había construido o estaba construido hasta ese tiempo se iba a desmoronar si Jesús llegaba a ser rey. El escenario estaba listo. El rey de este mundo contra el reino del cielo. Los reinos de este mundo contra el plan de Dios. El sistema de este mundo contra Dios mismo. Era un tiempo sumamente importante, no solamente en el tiempo terrenal, sino en el mundo espiritual. Esto estaba desatando una situación increíble. Pero antes de que esto sucediera, Jesús tenía que atar algunos cabos sueltos que habían y que él tenía que explicar aún y cuando no tuvieran mucha noción o conocimiento de lo que estaba pasando a sus discípulos. Y la Pascua era el momento perfecto para poder Jesús hablar de lo que iba a acontecer. Mateo 26:26 dice lo siguiente: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Nosotros decimos amén porque sabemos lo que esto significa. Pero ¿qué dirían los discípulos en ese momento? El que una persona, un ser humano en apariencia igual que ellos, les estuviera diciendo: este es mi pan y tienen que comer de él. Es mi cuerpo, perdón. Nosotros sabemos que la Escritura dice que Él es el pan del cielo, que bajó, y tenemos toda esta información en las Escrituras, pero ellos no tenían esta información, o no sabían que realmente Él era de quien muchas de las profecías hablaban en la antigüedad, o no tenían la claridad de cómo iban a suceder las cosas. En la versión de Lucas 22:19 dice: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Qué increíble lo que estaba pasando. Yo no sé qué estarían pensando en ese momento los discípulos. Yo quiero que se metan un poquito de tratar de entender lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Seguramente ellos se vieron entre sí y dijeron: ¿en realidad dijo lo que dijo el maestro? ¿Que teníamos que comer de su cuerpo? ¿Que este era su cuerpo? ¿Será real lo que acabamos de escuchar? ¿Este es tu cuerpo? Pero esperen, esto aún no ha terminado, todavía se pone más interesante. Y para el pueblo judío, aún incluso lo que iba a decir Jesús era ofensivo. Fíjense lo que dijo Jesús cuando estaban celebrando la Pascua: hagan esto en memoria. Y yo quiero pensar que antes de que Jesús terminara de decir esto, ya los discípulos estaban con su mente trabajando y pensando lo que Jesús a lo mejor habría de decir. Y a lo mejor ellos dirían: no tienes que enseñarnos en memoria de qué, si nos lo han enseñado desde que éramos niños, con nuestros padres y nuestros abuelos, nuestros ancestros. Nosotros sabemos qué son los significados de esta fiesta. Nosotros sabemos los simbolismos de cada una de las cosas que estamos haciendo aquí. Dios en Egipto liberó a su gente, y a Faraón, por oponerse a la liberación del pueblo de Israel, al pueblo hebreo, le sobrevinieron grandes desgracias. Sabemos exactamente en remembranza de qué estamos haciendo esta celebración.
Y muy probablemente Jesús, sabiendo lo que ellos estaban pensando, probablemente Jesús sonrió y dijo: todo esto ha cambiado. O era lo que él estaba pensando decirles con todo lo que les estaba diciendo en ese momento. Desde ahora, cuando celebren la Pascua, harán esto en mi memoria. Qué impactante. Qué impactante que el pueblo judío, siendo tan celoso de sus tradiciones, donde trataban de exaltar a Dios en todas las cosas y las maravillas que habían hecho durante aquel tiempo, de pronto llegara un hombre y les dijera: ya no van a recordar nada de lo que Dios hizo con el pueblo, con sus ancestros. Ya no van a acordarse que de toda esa liberación Dios creó una gran nación. Ahora todo esto lo van a hacer en remembranza de mí. En ese momento era suficiente lo que ellos habían escuchado como para abandonar la cena y sentirse ofendidos como judíos. En esas culturas ellos son muy especiales y se ofenden muchísimo en cuestiones religiosas y cuestiones de sus costumbres. Son muy temperamentales. Cuando alguien se enojaba con otro, incluso, por ejemplo, escupían al piso, a la tierra, en señal de desaprobación hacia los demás. Eran expresivos en su forma de hacer ver que estaban molestos con la demás gente. Entonces, imagínense, todo esto tendría que haber causado una situación de un conflicto mental muy fuerte en ellos. Un choque. Moisés era considerado un pilar dentro de la fe. Era el que Dios había utilizado para liberar a su pueblo. Entonces imagínense, es como si ellos a lo mejor le hubieran dicho: te has metido con Moisés, ¿qué te pasa? ¿Quién te crees? Te estás metiendo no solamente con Moisés, sino con Dios mismo. ¿Cómo eres capaz de poder decir estas cosas? Y los líderes religiosos están furiosos. Para ya meterte con la Pascua es demasiado. Los líderes religiosos estaban enojados por todas las cosas que Jesús hacía, y todavía que Él viniera y dijera estas cosas, imagínense en qué plano lo iba a poner a Jesús contra toda la clase religiosa de ese tiempo. No puedes querer hacer que ahora la Pascua se trate de ti, si tenemos toda una historia y sabemos a quién le pertenece esta celebración y por qué. A partir de ahora, imagínense ustedes que yo les dijera: ¿saben qué? Durante estas fechas no vamos a celebrar ya el nacimiento de Jesús, que obviamente muchos sabemos que no fue en este tiempo, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Pero no vamos a celebrar a Jesús. A partir de ahora van a celebrarme a mí, que yo les dijera esto. Yo creo que dirían: este cuate ya se le botó feo la canica, ¿verdad? Se destrampó. Y probablemente algunos de ustedes dirían: no, hombre, vámonos de aquí, porque aquí sí, de plano, sí están bien locos, ¿verdad? Entonces era algo similar lo que estaba aconteciendo con Jesús en ese tiempo. Si bien es cierto que Dios había hecho milagros y todo esto, recuerden que había personas que únicamente le consideraban a Él como un profeta, no necesariamente como el Hijo de Dios o el Mesías. Entonces esto era algo impactante lo que estaba sucediendo. Si eso, imagínense ustedes, si eso pasara en nuestro tiempo, yo creo que probablemente muchos de nosotros hubiéramos reaccionado de una manera muy fuerte, ¿no? En cuanto a situaciones que pudieran pasar de ese tipo. Esto era algo totalmente perturbador para el pueblo judío. Jesús, bajo un entendimiento humano, no podía establecer que la Pascua se tratara de Él. Nosotros sabemos a qué se refería porque ahora tenemos la información, porque sabemos cuál era el propósito de Jesús en esta tierra, pero ellos no tenían esa información. Y eso solo era el principio de la cena. Aún, como diría algún personaje de antes, aún hay más. A lo mejor los discípulos pudieron pensar: quizá entendimos mal, sigamos cenando. A lo mejor nos confundimos con todo lo que el maestro está diciendo. Vamos a continuar. Y en Lucas 22:20 dice lo siguiente: de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es. Y probablemente los discípulos nuevamente empezaron a pensar: espera, ya sabemos lo que esta copa significa. La sangre del cordero en Egipto, lo hemos sabido desde que somos niños, nos lo han enseñado una y otra vez. Pero Jesús les dice: esta copa es el nuevo pacto. No un nuevo pacto, el
nuevo pacto. Siempre había significado cómo Dios estaba estableciendo una nueva nación con Israel hasta ese momento. Pero en ese momento Jesús les estaba declarando, esta copa es el nuevo pacto. Ahora esa copa representaba la obra consumada de Dios a través de Jesucristo bajo el derramamiento de la sangre de Jesús. Y yo creo les ha de haber dicho, si pusieran atención en sus clases dominicales, sabrían que el profeta Jeremías dijo, y vamos a ver lo que Jeremías 31:31 dice. Vienen días, afirma el Señor. Esto había sido profetizado muchísimos años antes de que estuviera pasando esto. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Esto estaba establecido desde mucho tiempo atrás. Y si habían personas que conocían de las Escrituras, eran los judíos. Sus padres les enseñaban desde que eran pequeños, no solamente a aprender la Biblia, sino incluso, o lo que tenían hasta ese momento de Biblia, incluso hasta memorizarla. Jeremías 31:32 dice, no será un pacto como el que hice con sus antepasados. Ahí estaban las respuestas a todo esto. El día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ese pacto donde Moisés baja con los mandamientos y donde se establecieron todas las leyes y normas, y les dice, no será este pacto como el pacto que había hecho con sus antepasados. Era muy probable que ellos se preguntaran si sería similar o cómo sería este nuevo pacto del cual les estaba hablando Jesús, porque los pactos normalmente tienen condiciones, tienen ciertas reglas que se deben de llevar a cabo, hay un compromiso entre diferentes partes para que pueda haber, que se lleve a cabo este pacto. Normalmente entendemos que el pacto es algo que se realiza entre dos o más partes. Y sabemos que la respuesta a todo esto estaba mucho más atrás en el tiempo. Y volvemos a Jeremías, el 31:33, y dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos será mi pueblo. Qué impresionante que el Señor estaba preparando el tiempo muchísimos años atrás de lo que iba a suceder. Volviendo a la cena, esta copa es el nuevo pacto, el que fue profetizado mucho tiempo atrás, el que deberían estar esperando, porque había sido profetizado que habría el día que tendría que llegar. Yo creo que por eso les digo que Jesús ha de haber dicho, ¿por qué no son unos judíos normales? Si todo esto se los enseñaron desde que eran niños, les hablaron de que esto tendría que suceder. Era algo que todo el pueblo judío tendría que estar anhelando que sucediera. Y sin embargo, no lo podían ver. Y este pacto, gracias a la promesa de Abraham, no solamente alcanzó a la nación de Israel, sino que nos alcanzó también a nosotros, porque sabemos que a Abraham le fue prometido que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Voy a explicarles muy rápidamente, no son los pactos que hay en la Escritura, tengo que aclararlo para que no se me confundan, porque en la Escritura habla de varios pactos que hubieron, sino nada más les voy a explicar algunos tipos de pactos que se hacían en la antigüedad, de qué manera se hacían y cómo operaban. Primero les voy a hablar de un pacto que se le podría llamar un tratado de paridad bilateral. Está medio raro el nombre, ¿verdad? Pero no es nada complicado. Este es un pacto entre dos partes iguales. Están condicionados a las mismas cosas, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Normalmente podríamos verlo como un pacto entre dos socios, donde establecen que las cosas serán en igualdad de circunstancias. Este sería un pacto bilateral y donde todo sería igual. Había otro tipo de pacto que les quiero comentar, es el tratado bilateral de soberanía. ¿Qué entienden por un soberano? Un rey. Así es, exactamente. Un soberano sería un rey o alguien que está en una mayor posición que los demás, alguien que tiene poder o autoridad.
Entonces, el pacto bilateral de soberanía era cuando alguien establecía bajo su investidura mayor a los demás condiciones y establecía las cosas bajo su rango mayor a los demás. Él establecía los términos y las condiciones de cómo tenían que ser los pactos. Y obviamente las personas por debajo de él hasta cierto punto estaban obligados a cumplir con las cosas que el que estaba haciendo este pacto, este soberano, establecía dentro de este pacto. Es un ejemplo muy sencillo, y perdónenme que me vaya a cosas tan prácticas y no tan trascendentales, pero es como cuando, por ejemplo, un padre establece un pacto con un hijo en cuanto a cómo serán las condiciones para que utilice su vehículo. El papá le dice al hijo: este es mi carro. Y le dice: a ver, repite por favor, ¿de quién es el carro? Y el muchachito: tuyo, papá. A ver, más fuerte porque no te escuché. Tuyo, papá. Bueno, pues es mi carro, y como es mi carro, yo voy a poner las condiciones en la manera en la que yo te lo voy a prestar a ti. Tendrás que estar siempre que salgas antes de determinada hora en la casa, tendrás que ser cuidadoso, y empieza a soltar todas las reglas y las cosas con las cuales tiene que cumplir su hijo. A veces se adicionaban cosas, ¿verdad? Tienes que andar bien en la escuela, y bueno, algunos de nosotros a lo mejor nos tocó algún pacto soberano con nuestros padres para establecer de qué manera íbamos a utilizar los vehículos. Y todavía el padre podría decir: si tú incumples en tan solo un punto de estas cosas que yo te estoy diciendo, olvídate del carro. No va a haber permisos, o te va a ser restringido durante algún tiempo hasta que demuestres que lo puedes volver a utilizar. Esta es una manera en que alguien con una posición mayor, con una autoridad mayor, establece un pacto con alguien de una posición menor. La relación de Dios con Israel era algo similar a este tipo. Dios les daba las reglas y términos. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, si recuerdan, bajó con la tabla de los tablas de los mandamientos, de los 10 mandamientos, pero no solamente, y nos lo han enseñado muchas veces en esta casa, no solamente eran 10 mandamientos, sino que eran más de 600 mandamientos entre ritos o leyes rituales, leyes sanitarias, y había un sinfín de leyes con las cuales ellos tenían que cumplir. Todo esto dirigido específicamente en el tiempo de los hebreos y para los hebreos. Dios estaba estableciendo una nación, y era necesario que Dios estableciera reglas, principios. Antes de que se estableciera este pacto, la Escritura dice que había un desorden total entre las personas. Entonces, aún en la gracia de Dios, establece una constitución donde se establecen leyes, costumbres, ritos, para que hubiera paz y armonía dentro de este pueblo. Sabemos, y estos serían aspectos teológicos que no voy a tocar ahorita, pero sabemos que la ley también vino a cumplir con algunas otras cosas que Dios quería hacer. Demostrarle al hombre que era incapaz de cumplir o justificarse a sí mismo, cumplir con la ley, y era la manera en la que Dios estaba preparando la antesala para que luego viniera el nuevo pacto y pudiera el hombre reconocer que el hombre era incapaz de poder ser santificado o justificado por sus propias acciones. ¿Estamos de acuerdo? Obedézcanme, era una de las cosas que Dios les decía dentro de este pacto. No adoren a otros dioses, guarden mis leyes y yo los mantendré a salvo. Les daré la victoria en las batallas, pero si no cumplen mis reglas y adoran a otros dioses, no los protegeré y no estaré con ustedes más. Era parte de los estatutos que Dios estaba poniendo en este pacto. Y durante toda la historia de Israel podemos ver que en momentos permanecían fieles, pero había otros tiempos de la historia donde eran infieles a Dios en cuanto a los preceptos y las reglas que Dios había establecido para ellos. Incluso llegó el tiempo donde hubo un silencio, dice la Escritura, que se le conoce como el silencio de 400 años, el periodo de silencio de Dios, donde Dios no se manifestó a ellos durante 400 años porque ellos habían decidido de alguna manera alejarse de Dios y no entrar dentro del pacto o estar bajo las condiciones del pacto que Dios había establecido. Abandonaron a Dios, adoraron a otros dioses y de esta manera ellos mismos estaban rompiendo ese pacto que Dios había establecido con ellos. Pero vamos al pacto que me interesa que tengamos atención el día de hoy. El tercer pacto se le llama, o podríamos denominarlo como un pacto promisorio, o si queremos llamarlo para entenderlo de una mejor manera, un pacto de una promesa.
¿Y de qué manera operaba este pacto? En este tipo de pacto, esto es muy importante, porque solamente una parte se obligaba a sí mismo a establecer una promesa y a cumplir con la promesa que él estaba diciendo, sin que la otra parte tuviera ninguna obligación con él. Así es que podemos determinar que la otra parte del pacto, o la otra persona, o la otra figura del pacto, eran los beneficiarios de una promesa que alguien les estaba haciendo. ¿Lo podemos entender y captar? Muy bien. La otra parte no tenía absolutamente ninguna obligación con él, con la persona que emitía esta promesa. Era incondicional. La mejor manera que podemos entender este pacto, aunque no comúnmente resulta tan real, pero es como cuando los jovencitos, que todos pasamos, ¿verdad?, por esas épocas, llegan a tener, yo les digo que les decía en Chihuahua que para mí ese término es nuevo y todavía no lo termino de entender muy bien, pero que tienen su crush, le llaman, creo. Bueno, pues es así como que su amor imposible, o algo así, como que la persona de quien están enamorados, y bueno, les digo que son palabras medio modernas para mí en este tiempo. Entonces, si ustedes recuerdan, en la secundaria a lo mejor, o en la preparatoria, conocían a alguien y a lo mejor podían prometerle amor eterno y decirle, no, es que si tú te vas, yo te seguiré a donde vayas y te amaré toda mi vida y no importa dónde estés. Y si tú no me amas a mí, no importa, yo te seguiré amando siempre. Y era algo sumamente platónico y algo idealista, ¿no? Sabemos que normalmente se iba el chamaco a otra ciudad y a los 2 o 3 meses como que se les olvidaba el cuento, ¿verdad? Pero bueno, en base a entender lo que sería un pacto de promesa, sería algo así. Habrá otras historias que sí, ¿verdad? Guardaron su promesa o algo y llegó a un buen desenlace todo eso. Tantito. Se me movió aquí. Listo. Este pacto era incondicional. En los pactos en la antigüedad, para sellar los pactos, y esto es bien importante, normalmente se hacía un sacrificio tomando algún animal o incluso varios animales, y estos eran literalmente, ¿saben qué les hacían? Los partían a la mitad. Estos animales eran partidos por la mitad, y dentro de esta situación, cuando los partían a la mitad, ambas partes establecían el pacto, cuando era un pacto bilateral entre 2 personas, y al hacer el pacto ellos tenían que pasar caminando por entre los animales que habían partido. Y esto era cuando se pactaba entre ellos 2, porque lo más impactante de todo esto era que hacían una declaración al cruzar sobre ellos. Y esa declaración era, que me sea hecho a mí como a este desafortunado animal si violo los términos de este pacto. Qué impresionante, ¿no? Era un pacto realmente donde se empeñaba la vida misma, donde decía, yo estoy obligado a cumplir este pacto, me comprometo contigo a cumplirlo, y si no lo cumplo, que me pase a mí lo que le pasó a estos animales. Eran hombres de palabra. Ahora los pactos que se hacen, pues yo creo que sería bueno implementar otra vez ese sistema, ¿no? No es cierto, para que la gente lo cumpliera. Dice mi mamá que pobres animales, sí, no, definitivamente no. En el pacto promisorio, a diferencia de un pacto bilateral, solamente una persona se comprometía, ya lo dijimos hace rato. En este pacto, aún así se dividía a los animales o al animal, pero no era necesario que pasaran las 2 personas, porque ¿quién era el que estaba haciendo el compromiso? Una sola de las partes. Entonces solamente la persona que hacía la promesa y que se estaba comprometiendo en ese pacto era la persona que tendría que pasar por medio de estos animales. Cuando Dios habla con Abraham, y hay un ejemplo de esto en la Escritura, cuando Dios habla con Abraham, le hace una promesa, ya lo mencionamos hace rato, haré de ti una gran nación y bendeciré al mundo entero a través de tu simiente. Y Dios ratificó este pacto, ¿de qué manera creen? Con el sacrificio de varios animales. Esto lo pueden buscar ustedes y lo encontrarán en Génesis 15. Y él pasó, dice la Escritura, en forma de una llama en medio de los animales que habían sido sacrificados. Y Abraham no tuvo que pasar por en medio de los animales,
porque era una promesa que Dios se estaba comprometiendo a hacer para cumplirla con la humanidad, contigo y conmigo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Esta promesa solamente recaía sobre Dios. Ahora, aquí viene la pregunta que probablemente Jesús le harían en ese tiempo. Si se estaba estableciendo este nuevo pacto, ¿cuál era este pacto? ¿A qué me obliga? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar dentro de este pacto? Jesús les dice, esta copa es el nuevo pacto. Y enseguida dice, ¿qué tipo de pacto sería? En mi sangre. Yo haré el papel del animal sacrificado. Mi Padre establece una promesa con ustedes y yo seré sacrificado para que mi Padre pueda ratificar ese pacto con ustedes. Qué extraordinario, ¿verdad? Es algo que verdaderamente a mí me enchina la piel, es algo que me hace ver la grandeza de Dios, el amor, verdaderamente el amor que es ilimitado de parte de Dios hacia nosotros. Para iniciar este nuevo pacto probablemente ellos pensaron, ok, eso es lo que a ti te corresponde hacer, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Decía que en Lucas 22:20, cuando habla de la sangre, dice, la sangre que es derramada por ustedes. Esto les fue dicho a ellos para que después lo comunicaran a otros y esos otros a muchos más, hasta que llegó el tiempo y el momento en que cada uno de nosotros pudimos conocer la obra del Padre a través de Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser parte de la familia de Dios. Les estaba diciendo, ustedes son los beneficiarios, yo estoy prometiendo, el Padre está prometiendo lo que tiene que hacer. Yo estoy del lado de la parte de Dios, de la parte que promete, pero ustedes son los beneficiarios y los que podrán recibir esta promesa que el Padre ha establecido. En otras palabras, este pacto es para ustedes, pero este pacto está sobre mí. Maravilloso lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, un pacto incondicional. Mateo 26:28 dice lo siguiente, Mateo lo registra de esta manera, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. ¿Se imaginan los conflictos que estaban teniendo los discípulos en ese momento? Era algo incomprensible. Ahora, aquí estoy citando algo que Mateo estableció mucho tiempo después, porque a lo mejor ya Dios les había hablado y ya les había revelado lo que estaba sucediendo. Pero en ese momento que Jesús les estaba declarando todas estas cosas, yo me imagino que tenían la cabeza hecha nudo. Tenían un grave problema de pensamientos, de las leyes, los ritos, las tradiciones y todo lo que habían vivido hasta ese momento. Estás diciendo, Jesús, que estás estableciendo el nuevo pacto del cual habla Jeremías mucho tiempo atrás y que tú representas a Dios para hacerlo. Yo creo que en ese momento empezaron a recordar las profecías que habían. Antes celebrábamos que Dios había sacado a nuestros antecesores, a nuestra familia de Egipto. Y ahora dices que debemos celebrar el establecimiento de un nuevo pacto a través de ti. ¿Es esto lo que estás tratando de decirnos? Esto era muy difícil de entender para ellos. Recuerden que muchas de las cosas que habló Jesús no tuvieron sentido para mucha gente hasta después de su resurrección y hasta que Dios empezó a enseñarles y a mostrarles lo que Dios había hecho. Recuerden que incluso después de su resurrección, Jesús tuvo que venir a ellos para explicarles muchas cosas que aún no entendían. ¿Cómo que sobre tu sangre? ¿Estás hablando en serio? Yo creo que le preguntaron a Jesús. Si eres el más popular de este tiempo, eres el más popular en la ciudad. La gente salió a recibirte a la entrada, tiraban hojas de palma delante de ti para recibirte como a un rey. ¿Y estás diciendo que tienes que morir? ¿Que tiene que ser derramada tu sangre? Pero si tú serías o serás o tienes que ser el próximo rey de Israel para liberarnos de todo esto que está sucediendo. ¿Se imaginan la confusión que ellos estaban sintiendo? La gente quiere que pasando la Pascua proclamarte rey. ¿Cómo puedes estarnos diciendo estas cosas? ¿Cómo dices que este pacto que empieza tendrá que ser ratificado en tu sangre?
para el perdón de nuestros pecados. Dentro de sus conflictos mentales, yo creo que vino a su mente: ¿cómo nos dices que tú vas a perdonar nuestros pecados si la manera en la que Dios perdona nuestros pecados es a través de llevar un sacrificio al templo? Tenemos que llevar un cordero y lo hemos hecho durante toda la vida. Llevamos al templo el sacrificio y recibimos el perdón de nuestros pecados, y es algo que tenemos que hacer cada año. ¿Cómo nos dices ahora que tenemos que dejar todo eso y que ahora sobre tu muerte recibiremos nosotros el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo nos dices que ocuparás tú el lugar de este cordero? Jesús, aún cuando esto sea verdad y literal, tu sangre puede ser derramada una sola vez, y corderos hay muchos para poderlos ofrecer en sacrificio. ¿Acaso nos perdonarás una vez y si nos equivocamos, volveremos a ser condenados? Yo creo que eran todas las preguntas que estaban pasando por la mente de ellos en ese momento. Pero vamos al momento en que Juan el Bautista, en el río Jordán, 3 años atrás de eso que estaba sucediendo, dice así en Juan 1:29: aquí tienen al Cordero de Dios. Él solo, era lo que él estaba tratando de decirles, él solo como único sacrificio y para todos, que quita el pecado del mundo. Les había sido anunciado incluso también por Juan. Un pacto que quedaría inaugurado con clavos romanos. El imperio dominante de ese tiempo, los dueños del sistema, el poder mismo en ese entonces, los reinos de la tierra, ejecutando a Jesús mismo a través de su poder y de su autoridad. El imperio que mejor representaba los reinos de ese tiempo, de ese mundo. El sistema aparentemente obteniendo la victoria sobre Jesús y sobre los planes de Dios para llevarlo a la muerte. El nuevo pacto, Dios restaurando a aquellos que había hecho a su imagen y semejanza, para toda nación y toda generación, un solo sacrificio, uno para siempre, un pacto eterno, el que le había prometido a Abraham mucho tiempo atrás y que reemplazaría el pacto que Dios mismo había hecho con la nación de Israel. Qué impresionante. Era un pacto incondicional, Dios estableciendo el beneficio ante una raza caída, ante una raza que había sido perdida, pero ahora había la manera de poder ser reconectados a la fuente de vida, de morir esa vieja naturaleza para resucitar en una nueva creación. Dios bendiciendo al hombre a través de Jesucristo, su Hijo, un pacto con cobertura ilimitada. ¿Tenía condiciones como el pacto que Dios había hecho con Israel? ¿Acaso tendría condiciones como el que hizo con Israel? No, pero sí había una condición para que este pacto se pudiera llevar a cabo. Para poder entrar en él, había que hacer algo que no tenía que ver ni con las leyes, ni las ceremonias, ni nada de lo anterior que habíamos descrito. Yo creo que los discípulos decían: esto es demasiado bueno para ser verdad. Jesús, ¿cómo nos dices que no tenemos que hacer ya todas las cosas que se nos había dicho anteriormente? Dios quería establecer una comunión con el hombre, con nosotros a través de Jesús, perdonando nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Probablemente dijeron los discípulos. Esos días, nuevamente lo comentamos, había mucha confusión en el pueblo, había muchas ideas en su mente pasando por ellos. Jesús pidiéndole a Juan que se haga cargo de su madre, llegando al punto de la crucifixión, ¿recuerdan? Juan viendo morir a Jesús en la cruz y pidiéndole que se hiciera cargo de su madre. Juan viendo la tumba vacía más delante. Juan comiendo en la playa con Jesús después de su muerte, verlo resucitado. Qué gran confusión deberían de estar experimentando estos hombres. Yo creo que le preguntaban a Juan: Juan, ¿qué debemos hacer? Si es para mí este nuevo pacto, ¿cómo puedo obtenerlo? Y creo que las mejores palabras que Juan pudo ofrecer para explicarle esto a los discípulos fue lo siguiente: para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa era la condición que Dios estaba determinando
para que nosotros pudiéramos entrar de ese pacto, creer en Jesucristo. Será para todos aquellos que crean en el poder entrar en este nuevo pacto de la vida eterna. ¿Quién diría que no a esta condición? Es demasiado bueno para ser cierto. No puede ser que sea tan sencillo. Seguramente Pedro se remontó a cuando conoció a Jesús. ¿Algunos recuerdan cuando Pedro conoció a Jesús? Y Jesús le decía cómo tenía que pescar. Pedro seguramente pensaba dentro de sí, ¿cómo me vas a enseñar a mí? ¿Me vas a decir cómo pescar si yo soy un pescador de oficio y tú no eres más que un carpintero? Y Jesús le dice, Pedro, conozco todo de ti, solo quiero que me sigas. Dios conoce todos los errores de la humanidad, de cada una de las personas, todas las inconsistencias, pero Él estableció este nuevo pacto para que aún con todas las fallas e imposibilidades que cada uno de nosotros teníamos, a través de la perfección de su Hijo Jesucristo, a través del cumplimiento de toda la ley por Jesucristo, el mundo pudiera entrar en su reino y tener su naturaleza y manifestar a Cristo a través de sus vidas para que el Padre pudiera darse a conocer a través de sus hijos. Qué extraordinario, ¿no? ¿Recuerdan la obra que vimos hace rato? Todo tiene un sentido en lo que Dios hace. Fue sobre Jesús este pacto, este sacrificio para todos nosotros. No puede ser tan sencillo, pero así es de simple. Es tan sencillo como realmente creer que esto es verdad. Yo no sé a ustedes, pero en este tiempo que se celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús, sabemos que el nacimiento solamente era un paso en el camino del propósito eterno que tenía que ser cumplido y la obra y el propósito que Dios tenía para que Jesús llevara a cabo en esta tierra. Es extraordinario poder reconocer y ver cuán grande fue el amor del Padre para hacernos a cada uno de nosotros sus hijos, parte de su familia, darnos su propia naturaleza, permitir que su espíritu entrara en cada uno de nosotros, que su Hijo mismo se hiciera uno juntamente con nosotros. Yo no sé ustedes, pero a mí no me queda más sentimiento de poder adorarle y darle gracias al Padre por todo lo que Él hizo por nosotros. Denle un aplauso al Señor. Esto simplemente es un vistazo a lo que estaban viviendo en ese tiempo los discípulos y poder entender un poco. Nosotros tenemos grandes escrituras que podemos estudiar y aprender de todo lo que sucedió. Podemos entender los aspectos técnicos de qué se trata el nuevo pacto. Les vuelvo a recomendar, si ustedes entran a la página de Agua Viva para las Naciones en YouTube, ahí está el curso del nuevo pacto, donde el apóstol nos enseña de manera magistral todas las cosas que tienen que ver con el nuevo pacto, los aspectos técnicos, todos los detalles. Yo les invito a que conozcan ese pacto que es en el cual vivimos, en el cual tuvo que haber un sacrificio perfecto que fue Jesucristo para que tú y yo pudiéramos ser salvos, y no solamente eso, para que Él fuera manifestado en todo y en todos nosotros. Muchas gracias, denle un aplauso al Señor y le paso el micrófono al apóstol. Y fíjese qué interesante, una vez que Dios daba una palabra, ¿usted cree que Él no estaba obligado a cumplirla? Sí, porque es su naturaleza, porque Dios jamás miente. Entonces Él daba una promesa y la tenía que cumplir, pero por causa de la incredulidad del hombre, Él hace un pacto. Fíjese qué impresionante. Él dice, como ustedes no pueden creer que algo sea tan bueno como decía el pastor Sergio, yo esto lo voy a dejar bajo un pacto, porque un pacto ratifica lo que se prometió. ¿Será grande el amor de Él? Y hoy nosotros pues ya no podemos vivir en ese nivel de ¿cómo se llama? De incredulidad. Ya nosotros ya no, ¿verdad? Eso ya cuando usted y yo no conocíamos al Señor, pero ahora que lo conocemos, que estudiamos su palabra y que entendemos, pues ahora somos creyentes completa y absolutamente de lo que su palabra dice. ¿Sabe que va a pasar una
tiempo de Navidad extraordinario. Va a disfrutar mucho. Usted, mucho, ¿verdad? ¿Cuánto, Sabinita? Mucho, va a disfrutar, dijo Sabinator. Esposa, le doy permiso de que coma todo lo que quiera esta Navidad. Como si necesitara permiso. Disfruten mucho, amen mucho. Inclusive si hay personas que lo han ofendido o algo, olvídenlo. Sabe que usted está en un plano muy diferente. Los que estamos en Cristo estamos muy por encima de las circunstancias de la gente que no tiene a Cristo. No vaya a estar con cara de hermano reprimido en el 24. ¿Sí sabe cómo es cara de hermano reprimido? Todo es pecado, todo está mal. Usted no participe de lo incorrecto, ¿está de acuerdo conmigo? Nosotros ya no andamos en borrachera, ya no andamos en nada de eso. Ya no participamos de eso. Pero disfrute mucho ahí. Disfrute, échese su buen pavo. ¿Qué más quiere cenar? Para orar que el Señor se lo provea. Tamales quiere usted, pozole. Buñuelos también quiere. Muchos postres, dice mi esposa. Asado no quiere, Yoli. Asado no quiere. Aunque sea. Me parece bien que nos pongamos de pie y nos demos un abrazo. Hoy es muy entendible, ya hay mucha gente fuera, gente de la congregación está fuera, mucha gente está atendiendo gente de fuera, pero nosotros nos quedamos aquí y aprendemos la palabra. Tan bendecidos en Cristo Jesús, nos vemos el próximo domingo para hacer